y la moderadora de la propia conferencia será la doctora Julia Lagüeña Vargas. De modo que, doctora, por favor, sea usted tan amable de iniciar. Bueno, pues estamos listos para empezar, y qué mejor que empezar. Hemos hablado en la inauguración mucho del CONRICID, de este consorcio del que estamos tan orgullosos, pero claro, queremos saber cuál es su impacto, porque intuimos que ha tenido un gran impacto, pero ahora vamos a escuchar más en detalle los primeros hallazgos del impacto del CONRICID. La conferencia es a cargo del doctor Félix de Moya Anegón, un gran conocido y amigo de todos nosotros. El doctor Félix de Moya es el doctor en Filosofía y Letras, de Geografía e Historia, sección Historia de la Universidad de Granada. Es el investigador principal de la unidad asociada Grupo Cimado, que lleva a cabo importantes proyectos. Su amplia actividad investigadora le ha llevado a firmar numerosos acuerdos de colaboración con distintas entidades, tanto latinoamericanas como, bueno, vamos a decir, iberoamericanas en general, con CONACYT, con FEDALIC, en fin, con la Universidad de Antioquia. La lista es muy larga, que han servido para la elaboración de informes científicos sobre la producción científica visible internacionalmente de distintos agregados. Félix, un placer tenerte con nosotros. Te paso la palabra. Antes que nada quiero agradecer al CONACYT por la oportunidad de estar en Yucatán por primera vez, en México de nuevo. Esto me hace pensar que, como vine al Entre Pares anterior, la cosa no tiene demasiado más, pero no estropearlo hoy, entre otras razones para poder seguir viniendo a futuros Entre Pares, pero sobre todo para tener la ocasión de reencontrarme con amigos ya de muchos años, que de la misma forma que nosotros, pues se preocupan y trabajan cada día por mejorar la investigación, en este caso en México y en otros lugares en el mundo. Nuestro papel aquí ha sido, y eso es de lo que voy a tratar de darles unos primeros tips, ha sido tratar de saber cuál ha sido el efecto del trabajo del CONRICID y su desarrollo en sus primeros años de vida. El CONRICID es todavía un emprendimiento joven, pero creemos que ya ha pasado tiempo suficiente como para que podamos tener algunos resultados que se puedan mostrar. Yo quiero empezar por decirles que en mi presentación haré referencia inicialmente a algunas cuestiones de orden general sobre la situación del dominio científico mexicano en los últimos años, tratando de focalizarme luego en la diferencia entre la situación 10 años atrás y la situación en la actualidad, y poniendo una especial atención en aquellos aspectos en los que el CONRICID ha podido jugar un papel más determinante. Y empiezo por recordar algo que probablemente es de dominio público, pero que me parece especialmente importante tener en cuenta, puesto que vamos a hacer la evaluación de un recurso que lo que hace, como se ha puesto de manifiesto en la presentación del evento, lo que hace es facilitar el acceso a la información a los investigadores. Miren, de forma muy esquemática, se entiende que los inputs de la ciencia son de estos tres tipos. Necesitamos personas con capacidades, a los que llamamos investigadores. Necesitamos recursos económicos, normalmente están asociados a la contratación de equipamientos y el desarrollo de infraestructuras científicas, que son muy variables según los campos, y necesitamos recursos de información. Los recursos de información son particularmente importantes por una razón,
porque la investigación hoy día en el mundo es básicamente un proceso, el resultado de un proceso de acumulación. Acumulamos nuevo conocimiento sobre conocimiento anterior. No es posible hacer investigación si no se tiene ese conocimiento anterior. Y básicamente la primera labor del investigador consiste en establecer una conexión adecuada entre conocimientos anteriores y nuevos conocimientos propuestos a la comunidad científica. Por tanto, esta información científica disponible para iniciar el proceso que llamamos, el conjunto de procesos que llamamos investigación, esta información es un elemento tan esencial que algunos especialistas lo consideran una infraestructura más de la ciencia, la infraestructura de información científica. Tan importante o más en muchos contextos que las grandes infraestructuras científicas hoy tan de actualidad por proyectos como por ejemplo el Atlas, el CERN y otros parecidos. ¿Y cuál es el efecto? ¿Cuáles son los outputs de la investigación? Y que nadie tema que no estoy tratando de dar una teórica para justificar los 10 primeros minutos de la presentación. No, estoy tratando de llegar al punto en el que nosotros nos hemos situado a la hora de hacer la evaluación del conocimiento. Pues los outputs son básicamente dos. Estos mismos individuos que aquí están con sus capacidades científicas, aquí son más cabezones, básicamente porque la investigación lo que ha hecho ha sido aumentar sus capacidades. Y este es un punto importante porque y muy difícil de evaluar. Es muy difícil saber en cuánto la investigación y, por supuesto, el uso de la información científica sirve para mejorar las capacidades de los investigadores. Y sería muy importante que fuéramos capaces de saber exactamente en qué medida han mejorado las capacidades, porque al fin y al cabo esta mejora de las capacidades tiene efectos importantes no solo sobre la generación de conocimiento, también sobre la docencia, en particular en los niveles de posgrado. La investigación por sí misma no produce rendimiento económico. Puede haber efectos económicos que se derivan del conocimiento generado, pero en sí misma no produce un efecto económico inmediato. El efecto que produce es doble: la mejora de las capacidades y el conocimiento generado, que cuando se registra y se transforma en lo que, utilizando un anglicismo, llamamos literatura científica, se convierte en el input de nuevo conocimiento. Es esta literatura científica la que retroalimenta el proceso de generación de nuevo conocimiento. Nuestro análisis del CONRECYT se ha centrado justamente en este ciclo, tratando de averiguar exactamente en cuánto afectó el crecimiento de la información disponible en el dominio científico mexicano al desarrollo de este ciclo virtuoso de investigación, conocimiento que se registra, se transforma en literatura y se convierte en nuevo insumo para nuevos procesos de conocimiento. La pregunta que nos hacíamos entonces era, bueno, ¿sería posible encontrar algún cambio significativo en el ciclo de generación de conocimiento y en las pautas de consumo de información que los investigadores han seguido a lo largo de estos años? ¿Encontraremos algún cambio, como digo, significativo como consecuencia de que la oferta aumentó? ¿En qué ha consistido este aumento de la oferta? Y con esto termino en breve.
Miren, hemos pasado, y esto no solo por efecto de los consorcios, sino por efecto fundamentalmente del cambio que se produce de la información científica, básicamente papel, a la información electrónica. Hemos pasado de un escenario en las instituciones de investigación de escasez en la oferta a un escenario de exceso en la oferta. Hoy día sabemos que lo que los investigadores tienen accesible es mucho más de lo que usan. Y ese escenario de exceso de oferta, muchas veces, en particular quienes tienen la responsabilidad en las bibliotecas de administrar recursos que siguen siendo escasos, aunque el escenario sea de exceso de oferta, los recursos siguen siendo escasos, los recursos económicos, quienes tienen la responsabilidad de administrar esos recursos dicen, pero no podemos permitirnos el lujo, darnos el lujo de ofrecer más información de la que realmente luego se va a consumir. Esto no es exactamente así. El escenario de exceso de oferta se produce como consecuencia de una forma en que se ha modelado el mercado de la información, a pesar de lo que las instituciones les gustaría que fuese. Porque cuando alguien le dice a estos proveedores de información, a estos editores internacionales, oiga, ¿y cuánto me descuenta usted del precio si renuncio a esta revista que no uso? Pues la respuesta es obvia. Pues si no la usa, nada. No hay descuento. Y esta es una característica que no se puede perder de vista de este mundo de la información científica. Lo que realmente tiene valor desde el punto de vista científico es lo que se usa. Lo que no se usa pierde gran parte de su valor. Y la paradoja aquí, en este nuevo escenario que se abre del acceso abierto tan importante hoy día en el mundo, el reto aquí es conseguir que puedan tener valor las cosas que se regalan. Y esto, si se le dice a un economista, lo que dirá siempre es, no, esto es imposible. Si se regalan, no tiene valor. La cuestión aquí es cómo conseguimos que tengan valor las cosas que, en definitiva, estamos poniendo accesibles a todos los usuarios del mundo. Algo que debemos hacer, sobre todo cuando los recursos de información se generan con recursos públicos, pero que entran en contradicción con la existencia de un mercado. Y les doy un dato que probablemente algunos de ustedes no conocerán. Ustedes saben que dividimos las revistas, todas las revistas del mundo, todas las publicaciones científicas las dividimos en cuartiles. Las cuartiles son exactamente iguales en tamaño. Tienen el 25% cada uno de los cuartiles de número de revistas. Ustedes saben cómo se distribuyen los artículos por cuartiles. Las revistas ya sabemos que se distribuyen a partes iguales, 25% de cada cuartil. Pero ¿cómo se distribuyen los artículos? El 40% de los artículos que se publican en el mundo están en el primer cuartil. ¿Saben por qué? Porque las revistas que están en el primer cuartil, como son revistas muy demandadas, de mucho éxito, se publican más frecuentemente. Entonces publican más artículos. En el cuarto cuartil apenas se publican el 15% de los artículos en el mundo. En realidad, visto desde esta perspectiva, hay más espacio para publicar en el primer cuartil que en el cuarto. El problema es que hay mucha más demanda. Hay más oferta, pero también hay mucha más demanda. Todo el mundo intenta publicar en el primer cuartil. Hacer que esas revistas que están en los primeros cuartiles tengan el mismo acceso que las que están en el cuarto cuartil es todo un reto. Y los consorcios intentan conseguir que esto sea así, fomentando un acceso equitativo a la información, y este es su gran mérito. Miren,
Ustedes saben que la distribución de producción científica en el mundo es muy desigual. Esto, en realidad, no haría falta que explicara. Esto es lo que, la forma en que producen ciencia los países de la OCDE. Esto es la Europa de los 28, Europa Occidental, Norteamérica, Asia. ¿Qué es lo significativo aquí? Que aunque las regiones donde están los países que más invierten son los que más producen, sin embargo, las evoluciones en los últimos años son muy dispares. Europa desciende en su aportación para la producción científica mundial, lo mismo que los países de la OCDE, y sin embargo Asia crece muy aceleradamente, los BRICS también, y Latinoamérica también crece. Es decir, hay países, hay regiones del mundo que están creciendo muy por encima de la media mundial de crecimiento, y regiones del mundo que están decreciendo en su aportación. Se está produciendo un ajuste que es obviamente lento, un ajuste entre la aportación que regionalmente se hace en el mundo. Y esto afecta mucho a México, porque México está en una de las regiones que crece más aceleradamente. Es la segunda región del mundo que más crece en Latinoamérica, después de Asia. De hecho, México ha crecido más del 100% en el periodo que hemos analizado en producción científica. Ha crecido mucho más que los grandes productores de ciencia en el mundo. El único problema es que en términos regionales el crecimiento de México no ha sido tan grande. ¿Por qué? Porque hay algunos países que tenían muy poca producción, menos que México, y que han crecido mucho más. Y también porque Brasil, en la región, tiene un crecimiento y hace una aportación que es muy importante. En este momento, Brasil está aportando cerca del 60% de la producción nacional. Por eso, en realidad, como pueden ver aquí, desde una perspectiva regional, México crece menos que la media de la región, que está determinada por el crecimiento de Brasil, pero respecto del mundo, México crece más que la media mundial. En el periodo que va desde los años en que no existía el Colbicid a los años en que ya se empiezan a percibir los efectos del Colbicid. En ese periodo, entre el año 2003 y el año 2013, los 5 primeros productores de ciencia en Latinoamérica, que son Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia, en ese orden, evolucionan de esta forma. Y estos números que hay aquí al final de las curvas representan el promedio de crecimiento anual durante ese periodo. Como se puede ver, México, que está aquí en el segundo lugar, crece a un ritmo menor que el de Brasil, pero mucho mayor que el de los 3 países que vienen por detrás. El problema es que cuando esto lo trasladamos a porcentajes, claro, depende del punto de partida que utilicemos, el porcentaje resulta uno u otro. Por ejemplo, Colombia, que es el último país que está aquí y que crece apenas 630 documentos al año en promedio, sin embargo, en ese periodo ha crecido el 500%. Porque su punto de partida era muy bajo. Todos estos países han experimentado con distintas formas de
de consorcio, pero no en todos los países el efecto del consorcio ha sido igual y desde luego no todos los países han conseguido mantener en el tiempo los efectos positivos de la compra consorciada de recursos. El caso más llamativo precisamente es el de Brasil. Estos son las tasas de crecimiento de estos 5 países. Como decía, Colombia crece el 500%, con un punto de partida muy bajo, y México crece un poquito más del 100%, aproximadamente casi la mitad, un poco más de la mitad que Brasil crece en este periodo, pero en el caso de México el crecimiento es sostenido a lo largo del tiempo y en Brasil se está produciendo en este momento una desaceleración de ese crecimiento. Una característica muy importante del crecimiento de la producción científica en los países latinoamericanos es la de la aportación que hace a esa producción la publicación nacional. Aquí, en esta zona roja, he puesto en cuántas son las publicaciones nacionales, en revistas nacionales, del total de la producción año por año. Y México empieza teniendo un 15% de producción propia en revistas nacionales, es decir, los investigadores mexicanos, el 15% de lo que publican en el año 2003 lo publican en revistas nacionales, y ha crecido mucho más, fundamentalmente por efecto de algunas de las políticas del CONACYT, porque en México, como sucede también en algunos otros países, las políticas de la Agencia Nacional en relación con la evaluación de los resultados de investigación resultan muy determinantes respecto del comportamiento en el ámbito de la comunicación científica que siguen los investigadores. Entonces, algunas de esas políticas han hecho que se mantenga en niveles muy moderados. Si esto mismo lo viéramos de Brasil, Brasil llega a tener en algunos de estos años hasta el 50% de su producción en revistas nacionales, y por eso ahora está tratando de hacer algunos cambios en las políticas, sobre todo en lo que tiene que ver con la financiación de proyectos a través de FAPESP y otras agencias, no solo estaduales sino también federales, haciendo cambios que incentiven la publicación internacional, porque consideran que la tasa de publicación nacional es excesiva en el país. Bueno, en el caso de México, como digo, esto se ha mantenido en niveles moderados. Y esto es importante porque en estas dos tablas comparamos los niveles de impacto que se consiguen cuando se publican en el primer cuartil y en el cuarto. Alguien podría preguntarse, ¿y esto qué tiene que ver con lo anterior? ¿No? El problema es que la mayor parte de las revistas nacionales son de reciente entradas en los índices y están en el cuarto cuartil, y por tanto las publicaciones en revistas nacionales tienen tasas de citación que son hasta un 30% del valor del impacto cuando se publica en revistas internacionales. Y aquí pueden ver en esta columna cómo el impacto normalizado de los trabajos publicados en cuarto cuartil está en torno a 0,3, o sea, un 70% por debajo de la media mundial de impacto, y el impacto normalizado en los diferentes países está
por encima de 1,3, es decir, un 30% por encima de la media mundial de impacto. Bueno, pues esto es un proxy de la diferencia que hay entre publicar en el primer cuartil y publicar en el cuarto cuartil. Y en esto, insisto, las políticas públicas tienen una gran incidencia y hay que saber buscar el punto de equilibrio entre el fomento del acceso abierto y la necesidad de mantener niveles de desempeño, en forma de impacto observado, no esperado, niveles de desempeño altos. Y ambos factores no siempre son fáciles de conjugar. Aquí hay una muestra de las revistas en las que más publican los investigadores mexicanos y están puestos aquí los mejores cuartiles de esas revistas en este periodo, para que se pueda ver realmente hasta qué punto los trabajos publicados en revistas de cuarto cuartil tienen un peso importante en la conformación del impacto observado del país. Aquí no hay que perder de vista las recomendaciones que tanto la Declaración de San Francisco como la Declaración de Leiden han hecho recientemente respecto de la necesidad de hacer evaluaciones basadas en el impacto observado de los trabajos y no en el impacto esperado de las revistas. Esto es importante tenerlo en cuenta. Pero aún así, cuando los procesos de evaluación son más exigentes en las revistas, sabemos que los impactos observados tienden a crecer. Desde el punto de vista de los países de edición, bueno, aquí hay ejemplos, están marcadas los trabajos publicados en revistas mexicanas y los impactos que se consiguen cuando se trata de la producción total aquí y cuando se trata de la producción de excelencia con liderazgo en este lado. Evidentemente, los impactos crecen espectacularmente cuando identificamos la producción de excelencia, es decir, la que está en el 10% de trabajo más que todo el mundo, y además con el liderazgo de los investigadores mexicanos. Yo creo que este es un aspecto al que hay que darle una mirada lo más detenida posible, la combinación de excelencia y liderazgo, si se quieren identificar bien claramente las capacidades. Bueno, y tras este panorama tenemos que mirar cómo ha sido la evolución. En esta curva de arriba hemos puesto las revistas citadas por los investigadores mexicanos. Y aquí las revistas en las que han publicado los investigadores mexicanos. Es decir, la producción que hubiera en el año 2003 de investigadores mexicanos se publicó en 2.500 revistas. En el año 2013, el doble. Se utilizaron 5.000 revistas. Pero la evolución ha sido muy gradual. No ha habido realmente cambios significativos en cuanto al número de revistas utilizadas por los investigadores mexicanos para publicar sus trabajos. Ahora, observen la curva de arriba. Hay una pendiente menor en la primera parte de la curva de la pendiente que tiene la segunda parte de la curva, que es la que corresponde justamente al periodo Correcit. Esto es el periodo antes del Correcit. Y ese es el periodo del Correcit. ¿Qué es lo que se ha producido? Un incremento en la diversificación del número de fuentes usadas por los investigadores mexicanos. Y este sí es un efecto Correcit importante. Al haber una mayor cantidad de oferta de contenidos para los investigadores,
los investigadores han empezado a diversificar su consumo, es decir, han diversificado la dieta como consumidores de información. Y ese es un efecto inmediato y beneficioso del CONRECYT. Esa diversificación de la dieta tiene que tener en medios plazos efectos significativos también sobre los niveles de desempeño de la producción científica en el país. Si comparamos cómo han evolucionado las revistas citadas en los 5 primeros países, hombre, lo que vemos es que los países que más producen son los que citan mayor número de revistas, obviamente porque tienen más producción. Aunque la diferencia es considerablemente menor, en cuanto al número de revistas citadas, considerablemente menor a la diferencia que existe en producción. Y además, en el caso de México, el crecimiento en el número de revistas citadas en lo que podríamos llamar el periodo CONRECYT, le ha ido alejando de los países que, como es el caso de Argentina, por cierto, tienen una menor diversificación de su oferta de contenidos para los investigadores. Y esto también es un efecto CONRECYT, el aumentar este diferencial que hay aquí entre México y los 3 países que van por detrás. En el caso de Colombia, que se acerca en cuanto a las cifras de consumo de información a Colombia y Argentina, ahí también hay un efecto consorcio significativo, un consorcio que nucleó conciencias con posterioridad a la creación del gobierno. Bueno, la relación entre revistas en las que se publica y revistas que se citan es un factor también importante a la hora de determinar cómo es el consumo de información por parte de los investigadores. Aquí simplemente les comento que México y Argentina, que son 2 países que están muy igualados y con un porcentaje ligeramente inferior al de Brasil, este porcentaje lo que representa es qué proporción de revistas de las que citas, además en ellas publicas. Y lo que sucede aquí es que México se acerca mucho a Brasil, teniendo una diferencia enorme de publicación bruta entre Brasil y México, es una diferencia de casi 3 en este momento. Sin embargo, la diferencia en lo que tiene que ver con el consumo de información es muy pequeña, porque la oferta es amplia aquí y luego aquí existe una característica en el dominio científico mexicano que no existe en el brasileño, y es que la proporción de trabajos publicados en revistas internacionales es mucho mayor que esa misma proporción en el caso de Brasil. Como hemos visto antes, 15% aquí, hasta 50% en Buenos Aires, en el caso de Brasil. Bueno, ustedes saben que existe una forma de diferenciar la producción según que sea producción exclusiva del dominio, cuando solo hay investigadores mexicanos en este caso, y luego investigación que es participada porque existen investigadores de otros países. Ahí podemos distinguir entre la investigación que es liderada por el dominio, es decir, el investigador líder es el mexicano en este caso, o los mexicanos, y luego
hay una parte de la producción que es de excelencia, esa parte de la producción puede ser o bien liderada o no. Ese triángulo que aparece ahí sería el de la excelencia con el liderazgo del dominio científico. Y por último, existe lo que se llama conocimiento innovador, que puede coincidir con la excelencia o no, y es el conocimiento que es utilizado en el desarrollo de patentes. Bueno, en el caso de México, como se puede ver aquí, cuando la producción es de excelencia o de excelencia con el liderazgo de mexicanos, las tasas de impacto observado que se consiguen son muy altas. Sin embargo, las tasas de impacto cuando la producción es total o liderada por mexicanos es un impacto considerablemente bajo. Estos son los países en el mundo que utilizan conocimiento mexicano para patentar. Ya sé que es una imagen un poco triste, pero porque México utiliza mucho menos su propio conocimiento para desarrollar patentes que otros países en el mundo, pero yo creo que la buena noticia es que el conocimiento mexicano está resultando útil para que otros patentes. Por tanto, el país podría hacerlo también. Creo que, no sé si van a considerar ustedes que soy demasiado optimista, pero me parece que esto debería verse de esta forma. Y esto ha mejorado a lo largo de los años y también es un efecto convergente. De igual manera que la colaboración, miren, esta es la red de colaboraciones entre instituciones científicas mexicanas en el año 2003. Y fíjense lo que pasó, y esto es el año 2013. La colaboración entre instituciones científicas en México, la interior, como la que viene a continuación, que es esta, esto es la colaboración internacional mexicana en el año 2003, y esto es el año 2013. La contribución de la oferta de información científica disponible al proceso de internacionalización y de construcción de redes de colaboración ha sido absolutamente definitivo. ¿Por qué? Porque disponer de la producción científica que los investigadores en el mundo están generando y permite hoy día establecer contactos que dan lugar a que podamos colaborar científicamente con quienes ni siquiera hemos tenido necesidad de encontrarnos físicamente. Y esto cada día es más común. Y el cauce que se utiliza es sencillamente el conocimiento del otro a través de sus resultados de investigación. Voy a ir directamente a las conclusiones y me voy a detener particularmente en esta transparencia, porque aquí hemos tratado de resumir los 4 efectos que desde el punto de vista de lo que es el CONRECYT, que es un instrumento de la política pública, finalmente. Es un ejemplo claro de cómo la política pública, a pesar de lo denostado del término política habitualmente, la política pública en ocasiones construye instrumentos que son de utilidad general. ¿Y por qué? Porque el CONRECYT genera adicionalidad, permitiendo que más instituciones se beneficien de una infraestructura nacional de acceso a la información científica. Aumenta la equidad en la política fiscal, permitiendo que instituciones pequeñas tengan acceso a los mismos recursos de los cuales gozaban las más grandes. Miren, el CONRECYT es el causante de que un químico en
Chiapas o en Chihuahua tenga una posibilidad de acceso a la información científica como el químico del DF. Y esto, este es el principio de la equidad en el acceso, y no se puede conseguir de otra manera más que contando con la generosidad de los grandes y las ganas de colaborar de los demás. Insisto y enfatizo lo de la generosidad de los grandes, porque deben ustedes recordar siempre que las grandes instituciones mexicanas, como las grandes instituciones de cualquier dominio científico, no ganan en información a través de los consorcios. Pueden ganar porque aprovechan economías de escalas y pueden ganar en otros aspectos, pero en información es difícil. Es muy difícil. ¿Quiénes son los que ganan? Los que no tienen de ninguna manera capacidad para pagar esos recursos, si no es uniéndose a nosotros. Y ese aumento de la equidad, en el caso de México, donde las distancias entre las instituciones son tan acusadas, mucho más que en otros países, es particularmente importante. Reduce el efecto Mateo. Este es un principio elemental de la sociología de la ciencia. El que más tiene, más se le dará, y el que menos tiene, aún eso se le quitará. Eso es lo que dice el efecto Mateo. Pues el CONRICIT es un instrumento de política pública que lucha contra eso. Y por eso lo consideramos un instrumento esencial. Y les pongo aquí, en la última frase de nuestro informe, todos estos desafíos están determinados por los inputs, especialmente el nivel de gasto en I+D que el país está dispuesto a hacer, porque al fin y al cabo los recursos del CONRICIT son parte del esfuerzo en I+D que el país hace. Lo importante es que se haya tenido el arrojo de reservar una parte de esos recursos para esa infraestructura de información científica tan esencial en el mundo de la ciencia hoy día, puesto que sin ella no hay forma humana de acumular nuevo conocimiento sobre el conocimiento anterior. Muchas gracias. Bueno, todos ustedes, si no lo sabían, perdón que no se los avisé, pero todos se les repartieron esas hojitas para hacer preguntas. Me han llegado unas cuantas y tenemos unos minutos para que nos contestes algunas preguntas. Yo, bueno, te agradezco mucho esta presentación, que me parece realmente muy inteligente. Cuando enseñaste la cabeza de los investigadores dije, caramba, ¿cómo va a probar eso? Pero bueno, ya vimos cómo, y me parece que es bastante contundente este cambio en la curva de las citas a nuevas revistas. Me parece que eso es muy importante. Yo creo que el hecho de que tengamos una política científica exitosa pues nos debe de dar mucho gusto, porque luego no estamos acostumbrados a las buenas noticias. Entonces es bueno tener buenas noticias y que una política de apoyo a la ciencia y la tecnología está funcionando, y además en el camino correcto de la equidad. Entonces voy a leer las preguntas que me están llegando, voy a decir el nombre de quien hace la pregunta. De hecho, yo les recomiendo a todos ustedes en el futuro que inclusive pongan su correo electrónico, porque si no da tiempo a contestarlas, estoy segura que todos los conferencistas con gusto luego les podrán escribir y contestar la pregunta. A ver, la primera es un poco delicada, ahí te va. La hace Fernando Ramírez Méndez del Instituto Mexicano del Seguro Social y te pregunta si todos los servicios y productos de Simago seguirán siendo gratuitos o van a estar limitados a un costo. Me encanta la pregunta. Hace algunos años, aprovecho para contar una anécdota, una investigadora china decía enviado a través de las redes sociales, que estaba absolutamente convencida de que en poco tiempo
Simago sería absorbida por Google. Han pasado los años y esta profecía afortunadamente no se ha cumplido, pero todo pudiera pasar. Nosotros hacemos todo lo que podemos desde hace ya más de 15 años por poner información en abierto de valor añadido con indicadores relativos a los diferentes dominios científicos, cuando nos lo permiten, porque claro, la información basal que utilizamos no es nuestra y por tanto no siempre se nos permite. Hasta ahora se nos ha permitido poner información de revistas y países y, como ustedes saben, hace muy poco tiempo también de instituciones. En este momento hemos tenido que cerrar el acceso a la información de instituciones porque no se nos permite ponerla en abierto y estamos buscando una solución que tendremos operativa antes de final de año. Y seguiremos haciendo exactamente lo mismo. Y aprovecho para decir que, aunque esto de las autoalabanzas no sea una cosa muy educada, pero lo que es difícil en el mundo es poner información en abierto que podría venderse. Lo que no es tan difícil es poner información en abierto que no podría venderse de otra manera. Y lo digo porque yo tengo que contestar regularmente a la pregunta, no a esta, sino a una que me hacen los proveedores de información que nosotros utilizamos. Y la pregunta es, oigan, explíquenos otra vez por qué es necesario poner gratuitamente el acceso a la información que ustedes tienen ahí, cuando resulta que hay gente que está dispuesta a pagar por ello. Y no es una pregunta fácil de contestar. Gracias, Tenis. Aquí hay una pregunta de Israel Sánchez, de la UNAM, y te pregunta cuál sería la diferencia y ventajas de publicar en revistas con Open Access o en publicaciones tradicionales de papel, aunque es un poco más complicado que esto, ¿verdad? Porque electrónico y papel y Open Access y no Open Access es ya otra cosa. Pero bueno, por favor. Yo lo primero que quiero decir, y esto lo digo como investigador, a mí me parece que con lo que los investigadores debemos estar obsesionados es con la calidad del conocimiento, en primer lugar. Si además hacemos lo posible porque ese conocimiento circule de forma abierta, mejor. Pero nuestra obligación es conseguir a toda costa que el conocimiento sea de calidad. Y eso solo se garantiza cuando se producen procesos de revisión por pares que sean realmente rigurosos, exigentes, y cuando las revistas garantizan la interacción con pares de alto nivel científico. Y luego existen mecanismos que todo el mundo conoce, los repositorios institucionales, los repositorios especializados, los repositorios regionales, etcétera, para poder poner en abierto esa información. Pero cuando a mí mi institución me exige que publique sistemáticamente en revistas de primer cuartil, lo que me está diciendo es que someta mis trabajos a la consideración de los procesos de revisión más exigentes que hay en el mundo. Y luego que haga lo necesario para que esos trabajos estén al alcance de todos. Y existen suficientes mecanismos para garantizar que los trabajos están al alcance de todos. Gracias. Sí, yo siento que el tema de la excelencia es clave, inclusive en publicaciones que no son de artículos, que son publicaciones de libros. Realmente lo que piden los comités es la certeza de que hubo un proceso de evaluación correcto, hubo un comité editorial muy estricto, hubo una evaluación de pares en la que puedas confiar y no algo que es endogámico, que simplemente consigues que se publique. Esa es realmente la clave, mucho más que otra cosa para que tenga éxito de publicación. A ver, aquí tienes una pregunta más de Martiniano Esdraza, de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del IPN.
¿Cómo va la tendencia de uso del número de artículos y revistas en general y en particular en medicina? ¿Cuál es el efecto con RICIT en medicina? Si has visto algo por área, creo que esa es básicamente la pregunta. Sí, hemos hecho el análisis por área, que obviamente aquí no podía entrar en ese detalle. La medicina en México, como pasa con la medicina también en otros países en América Latina, está muy afectada por la existencia de publicaciones nacionales que están indexadas internacionalmente, y esto hace que la cuota de publicación nacional en medicina sea alta, y esto tiene un efecto sobre el nivel de desempeño científico de la medicina. Entonces hay mucha disparidad entre unos campos y otros. Por ejemplo, la salud pública está en unos niveles de publicación nacional muy altos, y sin embargo otras especialidades clínicas tienen tasas de publicación nacional mucho más bajos, y esto hace que las diferencias de impacto sean muy importantes. Yo creo que el efecto con RICIT, de nuevo, en el caso de la medicina, ha producido ese mismo crecimiento de la diversificación de fuente que veíamos anteriormente. En el caso de la medicina incluso más que en otros campos, porque la diversificación de fuentes se aprecia tanto en la publicación nacional como en la publicación internacional. Sí, efectivamente medicina es una de nuestras áreas estrella, ¿no? Particularmente en las revistas nacionales. Aquí tenemos una pregunta de Jenny Guerra, que es de la UNAM. ¿Cómo generar indicadores cualitativos de impacto ante un dominio de las métricas que poco hacen por mejorar los procesos de publicación? Bueno, ese ya es digamos, la pregunta ya tiene una posición, pero lo que es cierto es que los indicadores han sido muy criticados y sería buenísimo escuchar sobre eso. Bueno, yo creo que los indicadores hay que estar mejorándolos constantemente, ¿no? En este momento tenemos todos una gran expectativa respecto del uso que podamos dar a los indicadores métricos, que probablemente empezaron siendo una solución de mucho futuro, y que luego, pues, como pasa también con estas cosas siempre, pues luego se han ido desinflando un poco las expectativas, ¿no? Pero yo creo que en cualquier caso hay que estar constantemente mejorando esos indicadores. A mí me sigue pareciendo que los indicadores que están basados en el uso que los investigadores hacen de los trabajos científicos son útiles. Y son útiles cuando hacemos agregaciones de producción que permiten sacar conclusiones estadísticamente representativas. Es decir, no podemos concluir de las citas que un investigador ha recibido un año el nivel de ese investigador para el resto de su vida. Evidentemente, porque de una muestra tan pequeña de datos no se puede hacer ninguna inferencia estadística. Pero cuando hablamos de áreas por países o por instituciones de mediano o gran tamaño, estos indicadores tenemos muchas evidencias de que realmente son un proxy incluso de la calidad de la investigación cuando se trata de indicadores de impacto observado. Otra cosa distinta es que se haga un mal uso de ellos y se apliquen los impactos de las revistas a los trabajos. Como se ha venido haciendo en muchas ocasiones. Esto es un error, algo que no se debe hacer. Y a mí lo que me gustaría, cuando se habla de la bondad o maldad de los indicadores, es que se distinguiera entre el uso que se hace del indicador y su definición. Porque son dos cosas muchas veces muy distintas. Sí, efectivamente es lo que haces con el indicador, ¿no? Lo que no necesariamente está bien hecho. Nos da tiempo para una última pregunta que viene de Rodrigo Reyes Guerrero, que es del Instituto Tecnológico de Concal.
que cruza con otra política científica. Él lo que dice es que cómo podrían las pequeñas instituciones locales de investigación salir adelante con el bajo presupuesto a las que están sometidas. Y yo más bien te preguntaría, tú en tu análisis, ¿viste cómo cambiaron las pequeñas instituciones debido al CONRICIT? Porque tal vez ahí podríamos ver también una ventana de oportunidad, ¿no? Claro, una de las cosas que hemos analizado con más detalle es cómo han crecido el número de instituciones que son productivas en México, a raíz justamente de que la oferta del CONRICIT llegó a esas instituciones. Y el crecimiento de las instituciones que tienen alguna capacidad productiva en México ha sido espectacular. Ese ha sido el indicador que ha tenido efectos más significativos, porque realmente se nota que hay muchas pequeñas instituciones que, o bien porque tienen acceso directo a los recursos, o bien porque la información se propaga realmente, aún no teniendo acceso a los recursos. Este es un asunto al que hay que dedicarle particular atención, esta capacidad de propagar los beneficios del acceso a la información, incluso entre instituciones que no tienen acceso. Esto está dando lugar a que se pueda sacar partido de este cambio de la cultura científica en el país, que hace que muchos investigadores, que es un cambio promovido fundamentalmente por el SNI, hace que muchos investigadores sepan dónde tienen que ir para conseguir acceso a la información. Y esto ha dado lugar, como digo, a un crecimiento muy importante del número de instituciones con alguna capacidad productiva. Sí, efectivamente no basta con la información. Recordemos tu primera lámina, ¿no? También hace falta un apoyo económico, sin duda, para infraestructura, pero el insumo del CONRICIT pues, ha sido muy importante en el desarrollo de las instituciones nacionales. Yo les pediría a todos un gran aplauso a Félix de Moya. Estoy segura que si les quedó alguna pregunta por ahí, lo pueden pescar en el café, que eso es lo que sigue. Muchas gracias. En este momento se le está haciendo entrega a nuestro expositor del reconocimiento que bien amerita su brillante participación y su ponencia, el doctor Félix de Moya Alegón. Recíbanlo con el afecto de toda la comunidad científica que se ha dado cita a nuestro seminario, y desde luego también hacemos entrega a la moderadora, la doctora Julia Tagüeña Parga, del reconocimiento por el trabajo que se ha tomado de moderar esta conferencia. Y acto seguido les voy a pedir, nosotros vamos a permanecer en sala y a presentar de inmediato la mesa. El motivo, si ustedes revisan sus relojes y lo comparan con el programa, es que ya llevamos un retraso de media hora, y para no ir acumulando más tiempo ocioso, vamos a dar paso inmediato a nuestro panel.